Hola, soy Aremi Lisbeth González Flores, soy del grupo 2 y en este tema vamos a hablar sobre la litiasis renal. La litiasis renal, o también conocida como nefrolitiasis y cálculos renales, son pequeños depósitos duros de minerales y sales. Estos se forman dentro del riñón y pueden afectar gran parte de la vía urinaria porque van desde los riñones hasta la vejiga. Estos se hacen porque la orina se concentra y cuando estos minerales se cristalizan, se unen. Siguiendo con la clasificación, hay 4 tipos de cálculos. El primero es el oxalata de calcio. ¿Qué es la oxalata? Bueno, es una sustancia que tienen los alimentos naturales y que el hígado lo produce diariamente. Este cálculo es el más general y tiene una alta dosis de vitamina D. Las cirugías como el bypass y varios trastornos metabólicos hacen que este calcio crezca. También están los cálculos de ácido úrico. Estos se presentan más en las personas que no beben la suficiente cantidad de líquido o que lo pierden. También comúnmente llevan una dieta con mucha proteína o padecen gota. Y pues los factores genéticos ayudan más bien a que el factor de riesgo sea mucho más alto. Luego están los cálculos de estruvita. Estos se presentan más en infecciones comúnmente de vía urinaria, pero estos llegan a crecer mucho y son muy grandes, pero tienen pocos síntomas y casi no tienen advertencias. Finalmente está el cálculo de cistina, que es un trastorno hereditario y es cuando el riñón excreta mucha cistina. La cistina es cuando 2 moléculas de un aminoácido se forman y se unen y hacen el cálculo. Hablando de la prevalencia, yo no encontré en México DF, pero encontré en Yucatán y habla de una encuesta que se le hicieron a 323 personas, donde el 5.5% fue de litiasis definitiva y el 4.8% fue de litiasis posible. La prevalencia de la litiasis aumentó por la edad porque partió desde el 1% de la población de 18 años o menos hasta el 11.3% de la población de 50 años o más. El 44% del grupo de personas que dieron litiasis definitiva y el 34% de la población de litiasis posible tenían un antecedente familiar, a comparación del 28% que dieron las personas sin litiasis. Empezaremos diciendo que la orina es una solución salina, que dependiendo de la concentración de sus solutos va a haber 3 grados de saturación, que es la hiposaturada, la metestable y la sobresaturada. La hiposaturada se refiere a que hay baja concentración. La metestable es que está saturada, existen cálculos y esos cálculos que ya existen no se van a poder disolver, y van a crecer porque todavía va a haber agregación de cristales, más sin embargo no va a haber nuevos cálculos. Y la sobresaturada se refiere a que los cálculos que ya existen van a poder crecer y van a ocurrir nuevos cálculos en caso de que se llegue al límite del metastable. Los cálculos son estructuras multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede haber varios factores en todo esto. Por ejemplo, las anomalías genéticas, infecciones urinarias, aumento en la concentración de la orina, disminución de la urea, cambios en el pH y disminución en los inhibidores de cristalización. Hay 4 etapas litogénicas, que es la nucleación. ¿Qué es la nucleación? Bueno, pues si la concentración de una sustancia continúa aumentando, la orina es incapaz de mantenerla en solución y se inicia la nucleación, que puede ser homogénea, o sea que no se ve, y heterogénea, que es la formación de una partícula cristalina sobre otra partícula que ya existe. Después de eso está la nucleación, que es, como les digo, como que se va formando. Luego es el crecimiento del cálculo, la agregación, o sea que se pueden agregar más cálculos y finalmente pues se fijan. ¿En dónde? Pues ya habíamos dicho que en el riñón, va desde riñón hacia vejiga. Finalmente pues el cristal se forma, no se disuelve y pueden agregarse más cristales y
adherirse a otro cristal ya formado. Personas que he conocido que han tenido cálculos renales me han dicho que no se siente nada, que ni se entera que traen ahí un cálculo, pero en sí es porque el cálculo aún sigue en el riñón. Cuando el cálculo empieza a bajar por el uréter, ahí es cuando empieza el cuadro clínico, los síntomas, que es un dolor que dicen que es muy conocido, que se llama dolor nefrítico. Ese dolor es un dolor que les da como al costado de la espalda, y cuando el cálculo baja y se instala en la vejiga, ahí es otra patología que se llama urolitiasis, que empieza a haber dolor al orinar. La orina puede ser de color marrón, roja, hasta rosa. También es una orina muy turbia, con un olor muy desagradable. Puede haber náuseas, vómito. Si hay una infección urinaria, puede haber escalofríos y fiebre. Y también las misiones son muy pequeñas y de muy poca cantidad. Hay varios diagnósticos para la litiasis renal, que la primera es un análisis de sangre. En esta se puede observar, se va a poder observar si tienes un exceso de cálculo o si hay ácido úrico en tu sangre. También está el análisis de orina, que estas también te van a dar si tienes demasiados minerales que provocan cálculos renales, o que si tienes muy pocas sustancias, que son los que los previenen. Y las pruebas diagnósticas son para ver si tienes cálculos en las vías urinarias, y estos pueden ser rayos X o una ecografía. También están los análisis de los cálculos que ya son expulsados. Aquí se le pide al paciente que orine por un filtro para retener los cálculos que se lleguen a expulsar, y así ya los van a poder revisar, por ejemplo, su tamaño, la consistencia, etc. El diagnóstico diferencial se refiere a que se puede confundir la litiasis renal con una apendicitis, un embarazo ectópico, una obstrucción intestinal, una pielonefritis, una ruptura de quiste ovárico o una discopatía lumbar. El tratamiento para la litiasis es muy simple, por así decirlo, solamente cuando los cálculos son pequeños y son normales. La mayoría de los cálculos son así. No requieren un tratamiento muy invasivo, entonces se puede tratar bebiendo agua o con algunos analgésicos. Pero si los cálculos son muy grandes y son anormales, por así decirlo, pues puede haber otro tratamiento, que son las ondas sonoras para romper los cálculos. Puede haber una cirugía para extraer los cálculos que están muy grandes, o un endoscopio para extraer también pues los cálculos. Y por último tenemos a las complicaciones. Si la litiasis renal se llega a complicar, puede haber anuria. La anuria significa que los pacientes no pueden orinar, puede haber una infección urinaria, puede haber insuficiencia renal, y los vómitos pueden ser persistentes, al igual que los dolores. Gracias.